Bien, Ahora bienvenido, sí. Ya sí. Bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de Extremadura. Esta vez os traigo a Luis Alberto Tardío Fernández. Dentro de lo que son los vídeos, habéis visto que ha habido un pequeño parón en el momento en el que me desconfinaron y me puse otra vez a trabajar, pues no tenía tiempo para esto. Pero estas 2-3 semanas voy a arañar un poquito de tiempo y voy a traeros nuevas entrevistas. Y hacía tiempo que quería traer a Luis Alberto porque es antropólogo y un antropólogo nos puede hablar muy bien de la relación que hemos tenido, que tenemos con el fuego en general. No tanto con los incendios, pero sí con el fuego, que yo creo que formó un antes y un después. Yo creía, había leído, tenía entendido que había formado un antes y un después en nuestra evolución humana. Y digo, yo puedo hablar, pero en fin, yo qué voy a decir como aficionado, sino mejor buscar a un profesional que nos hable. Y Luis Alberto, que bueno, pues se sacó su grado de Humanidades en la Universidad de Salamanca, máster interuniversitario en antropología en la Universidad de Salamanca, también máster en la Universidad de Extremadura y también tiene formación en innovación tecnológica y educativa. Yo creo que es un perfil, una persona bastante interesante. Bueno, podéis ver su LinkedIn, tiene bastante camino recorrido y es extremeño, hombre, y es extremeño. Tiene que serlo. hay que tirar un poquito de la tierra. ¿De qué parte de Extremadura eres? De Badajoz. ¿De Badajoz ciudad? De Badajoz ciudad. Clavado en el centro de la misma. Bien. Pues Luis Alberto, no sé muy bien cómo empezar, pero vamos a hacer un pequeño viaje a hace 8 o 9 millones de años, ¿puede ser? Cuando Más empezamos reciente. a evolucionar. Si hablamos de evolución en un sentido amplio, sí. Es un periodo muy largo y muy difuso. Porque ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo primero sí que me gustaría darte las gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y de poder hablar un poco de este tema que es apasionante y no siempre se encuentran espacios para poder hacerlo, ¿no? Y ya que tú has mencionado una cosa que era un poco por donde yo quería empezar, que es la cuestión de las fechas, ¿no? Y de las periodizaciones. Porque esto creo que es importante ponerlo sobre aviso, porque es muy fácil encontrar titulares en medios que se dedican con más asiduidad, más profesionalidad, más afán, menos afán a la divulgación científica, sobre todo en temas de ciencias sociales, de antropología, y la cuestión de la metodología, ¿no? De cómo se averigua esto. Porque claro, en un laboratorio tú puedes estar acostumbrado a trabajar con una muestra, observándola, o en cuestiones más experimentales con física, ¿no? Pero en ciencias sociales es un poco más complejo porque la materia con la que nosotros investigamos es muy frágil, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cosas muy antiguas que tienen que ver con la arqueología, datar un yacimiento o interpretar en qué momento de la escala del tiempo se sitúa ese resto, ¿no? Cuando encontramos restos óseos, cuando encontramos herramientas, cuando encontramos cerizas. Claro, tienes por un lado la doble tarea de decir cómo de antiguo es esto, y una vez que más o menos puedes tener claro cómo de antiguo es y cómo se sitúa en la escala del tiempo, qué función tenía. Porque, claro, ocurre que cuando tú encuentras cenizas en un yacimiento, puede deberse a muchas cosas. Puede deberse a un accidente, puede haberse debido a una acción intencional, ¿no? Y dependiendo de cómo de variado sea, de si encuentras restos de carbón vegetal, restos de herramientas, que te dé un poco la idea de que ahí se ha producido algún tipo de fenómeno más complejo, ¿no? Que no un encuentro causal de diversos factores, ¿no? Y un poco con esta nota aclaratoria de que datar es muy complicado, porque las herramientas van evolucionando al mismo tiempo que vamos encontrando más restos, y que por otro lado, interpretar muchas veces no es fácil porque no nos damos cuenta desde el punto de vista de la antropología hasta qué punto estamos condicionados por nuestro entorno. Sin ir más lejos, la anécdota de un bajo relieve encontrado en un sarcófago que se interpretaba que era una nación, pero en realidad era otra, es un fenómeno muy común, ¿no? Con esto, con este preámbulo largo, nos situamos en una escala del tiempo donde los seres humanos empiezan a evolucionar en una escala de millones de años, ¿no? Que según si leas en Nature o en otras revistas, vas a encontrar que son decenas, que son menos, que son... Y ya dependiendo en esa escala de evolución, cuando aparece el género Homo, donde va situando a los diferentes especímenes que va distinguiendo, ¿no?
Porque claro, si hablamos del Homo habilis, que es el primero que empieza a desarrollar el manejo de herramientas, estamos hablando de 2,5 millones de años cuando aparecen los primeros especímenes, pero también tienes que datar cuando finalizan, porque llega un momento en el que evidentemente sabes que están extinguidos, ¿no? Sí, segmentar Claro, segmentar, ¿no? Encuentras a lo mejor alrededor del mundo 30 yacimientos y sabes, o puedes extraerte la horquilla de que aparecen alrededor, siempre se utiliza esto, ¿no? Y además es un poco divertido, porque hablar de alrededor de 3 o 2,5 millones de años, hay 500 millones de años en medio que están dejando como, bueno, como margen de error. Pero ese es el margen de error del carbono 14, porque entiendo que el carbono 14 es la prueba que se utiliza principalmente para datar. Sí, sigue siendo la más utilizada. Es verdad que hace unos años se hablaba de estudios que intentaban buscar medios complementarios, alternativos, con otras cuestiones químicas que la verdad es que yo no alcanzo tanto, porque sí es verdad que yo dentro de la antropología no he profundizado tanto en ramas forenses y arqueológicas, sino más en cuestiones ambientales, pero sí, pero sigue siendo el método de datación que se sigue empleando en la investigación. Y, y bueno, con esa cuestión sabemos que el fuego en la vida nuestra evolutiva, junto con el desarrollo de herramientas, son los dos factores que marcan nuestra evolución. Junto con las cuestiones anatómicas que nos ayudan a desprendernos del suelo, de tener libres las manos, desarrollar las funciones de los pulgares, desarrollar una vista al frente, una posición ocular, una posición de la columna vertebral y una serie de cuestiones anatómicas ligados a todos esos factores en común en una escala muy prolongada y difícil de datar, nos sitúan a grandes rasgos el esquema de lo que somos en el tiempo, ¿no? A escala geológica. El fuego siempre estuvo ahí. El fuego como fenómeno químico, como combustión, y la llama como su reflejo lumínico han estado presentes en tanto que ese fenómeno ha existido en el planeta. Sí. Imagino que la percepción para la mayoría de especies, porque es difícil saber cuando un animal ve un fenómeno que puede estar interpretando en su cabeza, ¿no? Pero bueno, podemos intuir que sobre todo lo que ha supuesto ha sido una señal de peligro, de Una ocurría amenaza. de amenaza, ¿no? Se produjo un incendio y sabías que esa zona tú ya no podías acceder, o si accedías no era igual, te podía provocar una serie de daños, te podría resultar una amenaza frente a otras especies que podían aprovecharlo. Sí, yo creo que eso es algo que el primer ser humano que vio al fuego como, o ser humano, o lo que fuera, o medio animal, medio lo que fuera, Sí. lo primero sería decir, corre, huye. Claro, los primeros homínidos, ¿no? Porque el género donde nosotros nos incluimos dentro de la taxonomía de las especies es en el género Homo, ¿no? Que empezaría con, bueno, por no complicarlo mucho, lo más representativo, el sapiens es lo que somos nosotros, luego están los neandertales atrás, antecesor, encontramos Erectus, habilis, que son como los más famosos, ¿no? Los que digamos que se fueron certificando primero. Porque luego hay una serie de candidatos a Homo que tienes que comprobar que efectivamente eso sea una especie diferente de lo que vino antes y de lo que vino después, ¿no? Y también es importante entender que cuando aparece un Homo y desaparece, en medio conviven los que están también. Que no es una escala de que primero está el habilis y luego el erectus, luego el neandertal, sino que en algún momento del tiempo muchos de ellos pudieron convivir entre ellos, ¿no? Se conoce que el sapiens y el neandertal convivieron, se conoce sobre todo cuando estamos hablando de escalas de años, que en el caso del Homo erectus, que es el que se le reconoce casi con seguridad, y esto es muy importante tener en cuenta este efecto probabilístico, ¿no? De que sea probablemente el primer homínido capaz de controlar el fuego, que no generarlo, sino el primero en desarrollar esta habilidad de poder coger una antorcha y utilizarla a su favor, pues esta especie data de alrededor en su origen 2 millones de años y desapareció pues, hace 100.000 años. Eso es un margen muy amplio de tiempo, Claro. Colosal, ¿no? En términos temporales. Claro, no sabe hasta qué punto, o sea, el neandertal incluso pudo cruzarse con el habilis en algún momento, ya que tuvieron alguna relación temporal, ¿no? Y Sí. ¿quién a quién enseñó qué? ¿Quién dice que no fue el neandertal que le dijo al habilis, oye, que no? No lo sé, Claro, no sé.
Hablo de conocimientos más profundos. Que a escala tan grande, yo no me atrevería realmente a reconocer que se pudiera encontrar como tan antiguo, ¿no? Sobre todo porque el Neandertal es bastante reciente y sobre todo en esto es muy difícil tener certezas, ¿no? Sobre todo se habla de posibilidades o de probabilidades o de cuestión lógica, ¿no? Sobre todo de dónde se sitúa un yacimiento y otro, si fue posible que un yacimiento encontrado en el norte de Europa pudiera tener una relación social en algún momento de su escala evolutiva con los restos de un yacimiento encontrado en África Occidental o Oriental, ¿no? Pero sí es verdad que en la idea de aprendizaje, con el ser humano manejamos como dos factores muy elementales. Que uno es el animal, que es el de imitar. De hecho, gran parte de nuestra alimentación históricamente se basa en la imitación. Tú ves que un gran mamífero, que además sabes que te lo puedes comer porque lo has cazado previamente y ves que no te ha producido un daño de ningún tipo, más allá del resultado o no de la caza, ves que está comiendo una serie de bayas, de frutos, de semillas, de cereales y que él al ingerirlo no le pasa nada. Es un alimento seguro. Claro, a priori seguro, ¿no? Otra cosa es que él haya desarrollado una adaptación evolutiva, como le pasa, por ejemplo, a los koalas con las hojas de los eucaliptos, que son capaces de digerirlas a pesar de que son venenosas, ¿no? Mientras que a nosotros, por lo menos, nos harían son pasar tóxicas, un trato, sí, cuando no llevarnos a una situación un poco más espeluznante. Una digestión complicada. Claro, y con la cuestión del fuego, una vez que más o menos podemos tener claro que el Homo erectus es el principal candidato a reconocer que fue quien logró controlarlo, introduce un cambio que su orden de magnitud a veces es incluso complicado de asumir, de asimilar, ¿no? Porque claro, hay que entender que hasta entonces, hasta que fuimos capaces de emplear el fuego, estamos hablando de comer carne cruda o accidentalmente quemado en un accidente meteorológico, quiero decir, frutos, semillas muy limitados, tal como te lo encontrabas en la naturaleza, que tu actividad fuera fundamentalmente diurna, que frente al frío no tuvieras más opción que el cobijo de una cueva, del abrigo de una montaña, de pieles, que tu iluminación fuera muy limitada en situaciones donde el espacio lumínico fuera muy reducido. Es decir, vemos como que tenemos en la escala del tiempo, ¿no? Un antes que podríamos decir que era más oscuro y un después que introdujo mayores posibilidades. Porque estamos hablando de que controlar el fuego te permite moverte de noche, te permite explorar, te permite introducirte en una cueva más allá de los límites de la misma y de tu espacio visual. Digamos que te amplía tu frontera visual, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te da refugio, porque sabes que con lo que una hoguera ahuyenta a otros animales y a los que atrae puede que no sean tan peligrosos, o si se acercan, sabes que van a ir con cautela. Te permite desarrollar un primer sistema de mensajería casi instantánea al agitar una antorcha. Cierto. El fuego por la noche en mitad del campo se ve a kilómetros, se ve más que de día. Hablamos de iluminar, hablamos de informar, hablamos de cuidarte, hablamos de proteger, hablamos de explorar y hablamos de cocinar. Esto es muy importante. Porque, si pensamos en lo que supone en ingesta calórica, en cocinar y en control de enfermedades. Es verdad que te permite reducir una, pero te aumenta las probabilidades de otras, ¿no? Hablaba de que por el aumento de la temperatura en los, digamos así, las primeras comunidades humanas, en los primeros encuentros en una hoguera o las primeras ciudades o lo que diríamos que es una protoaldea, hay como un antes y un después, que está en proceso de estudio, es un proceso largo, ¿no? De que tienes que al final encontrar muchas pruebas que te permiten hacer contraste de cómo enfermedades como la tuberculosis se va introduciendo en nuestra vida a medida que tenemos factores ambientales que permiten que ciertos virus prosperen donde antes no lo hacían. Es un poco lo que pasa con el aumento de la temperatura a escala global. ¿El fuego ayudó a la proliferación de enfermedades? De hecho, hoy lo sigue haciendo.
O sea, en el caso de la tuberculosis, es verdad que fue un caso que leí en una ocasión, ¿no? Que tampoco habría que dar por enteramente válido. Pero sí es verdad que sí, ahí sí hay bastantes indicios de que un aumento prolongado de temperatura en determinadas áreas haga que determinadas enfermedades se puedan reproducir con más facilidad. Pensemos en el Zika, ¿no? Que sobre todo es Sí. una enfermedad muy propensa sobre todo a producirse en áreas ecuatoriales y tropicales, y a medida que va aumentando la temperatura de otras áreas climáticas, esa área climática va adquiriendo las condiciones de posibilidad de otras áreas distintas. Lo que antes era un área de frontera entre un clima tropical y un clima templado se va convirtiendo en un clima con entidad propia, con características muy similares del que va recibiendo los factores de posibilidad, ¿no? En este caso, desde el aumento de temperatura. Claro, que el fuego nos ayudó a alimentarnos, pero también creó una nueva forma de matarnos. Claro, y no solo por una cuestión también de enfermedades, sino por el simple hecho de quemarnos. Claro. Imaginemos cómo tuvieron que ser los primeros ensayos de producir una hoguera, sobre todo teniendo en cuenta que el material que utilizaba no pasa como ahora, que tú sabes que esto es un tipo de piedra con estas propiedades, que la información que tenemos es increíble, ¿no? O sea, aquello era todo ensayo-error. Claro, de una rama seca que pudiera a lo mejor explotar, ¿no? Por cualquier factor, ¿no? O sea, pensemos en todo lo que puede suponer el intento de ir reproduciendo una hoguera y de controlarla, claro. Porque no es lo mismo intentar hacer una hoguera en el abrigo de una montaña que en medio del campo. Y evidentemente ahora sabemos medir las consecuencias que tienen esas determinadas acciones, pero hace 500 millones de años probablemente el resultado fuese muy diferente, ¿no? La primera vez que te sale mal, no tienes forma de saber qué está pasando ahí, pero sabes que el resultado es catastrófico. Al menos sabes que la segunda vez que lo vayas a hacer, vas a intentar que no se parezca a la primera solo por el resultado de la primera, aunque no entiendas muy bien qué ha Claro. pasado, ¿no? Es tu referencia es tu Claro. experiencia y es limitada. Y la transferencia de experiencia, estamos hablando de los primeros momentos Sí, en los que dijimos, oye, que esto es lo mismo, nos sirve. sí, solo así se explica que las primeras interpretaciones de esos fenómenos naturales durante miles de años posteriores fuera que hay un dios que se ha enfadado. Claro, Claro, hay un dios que se enfada y y nos que, tira y que, bueno, rayos. y que te la lía, ¿no? Porque o te has portado mal o reñiste con este miembro de tu comunidad y no resolviste este problema acorde a nuestras normas colectivas. Somos Y muy resulta, dados a echarnos la culpa por cosas que ni nos van ni nos vienen. Son cosas que son y punto. Pero eso no ha cambiado mucho en la evolución humana, ¿no? claro, ahora, si bien no le echamos la culpa a Prometeo, a Zeus o a Festos, sí se la podemos echar al prójimo directamente, ¿no? Sin intermediario. Sin intermediario. Pero bueno, Claro. sí es verdad que ahí podemos situar el primer momento en el que podemos afirmar que hemos logrado controlar el fuego con el Homo erectus, ¿no? Con este homínido que además, que por su nombre, hablamos como del más erguido, ¿no? De ahí viene un poco esa idea de erguido. Sí, el Homo erectus empezó supuestamente por un cambio climático en el que desapareció el arbolado y hubo más matorralización del entorno. Pero ese movimiento, esa disposición de cuadrupedia a un erguido requiere una evolución probablemente de miles de años y eso hay que alimentarlo, porque claro, Claro, tiene que cambiar la genética. Y cambios claro, genéticos es chorrocientos de años. claro, estamos hablando de escalas de cientos de millones de años. Si el Habilis, que es al que le atribuimos el desarrollo de las primeras herramientas líticas, de ser capaz de coger una piedra y no solo lanzarla sabiendo que si golpea puede que ese fruto que tú quieres te lo dé o que ese animal se muera, sino que ya sabe que esto ya es un paso muy distinto, ¿no? De la intuición a la intención, ¿no? Esto es una de las primeras explicaciones causales que te enseñan cuando estudias un poco antropología histórica o antropología del Paleolítico, ¿no? La intención implica que tú quieres coger esa piedra, quieres fracturarla y quieres diseñarla para que sea una herramienta que te dé un resultado concreto, ¿no? En este caso cortar, en este caso punzar, en este caso presionar o defenderte, atacar, darte más seguridad, estatus en tu comunidad frente a otras diferentes, ¿no? Y Claro. hablamos de comunidad como grupos humanos, para entendernos, ¿no? No como
ahora entenderíamos una comunidad que, bueno, pues va desde una comunidad de vecinos a una cuestión así diferente. Entonces se entiende que el uso del fuego fue algo muy paulatino en muchísimos años, desde el que se encontraba la tormenta de verano seca, que se entiende, claro, que climáticamente también ha cambiado muchísimo el mundo, pero ese grupo o ese grupo, esa manada pequeñita que se encontraba una tormenta, caía un rayo y veía fuego y a lo mejor se acercaba y veía y aprovechaba ese momento y a lo mejor eso pues hasta 500 años después nos dijo, vamos a dejar de encontrarlo y vamos a producirlo. Claro. Pero esto se le atribuye al Homo erectus. Sí, el control. La generación ya es posterior, ¿no? Con seguridad sabemos que los neandertales, hace aproximadamente 800.000 años, eran capaces de producir hogueras permanentes. Permanentes en el sentido de permanencia en el tiempo, ¿no? No que fueran una cuestión de que no se apagara, sino que tenían el conocimiento y la habilidad suficiente para encender un fuego, mantenerlo, cuidarlo, hacer que fuera más grande, reducirlo, ¿no? En el Sapiens, con seguridad, aproximadamente, hablamos de unos 400.000 años. Y ahora fíjate, ¿no? Estamos hablando de una escala que va 2 millones, 1 millón, 800.000, 400.000, estamos hablando de cientos de miles de años, ¿no? Cuando no millones en algunos casos, de un proceso muy largo de aprendizaje y sobre todo de transmisión de la información. Porque ahora tenemos manuales escritos, vídeos, con imágenes que te producen y te reproducen toda la información que tú necesites para saber desenvolverte en el mundo, ¿no? A partir de la alfabetización. Pero sin embargo estamos hablando de un periodo en el que el aprendizaje era profundamente visual y oral, en el que, bueno, pues sus protolenguajes y sus protoherramientas comunicativas, pensando en una cuestión que es difícil de reproducir y de entender, más allá de sonidos guturales, cómo se podrían comunicar entre ellos, ¿no? Cómo serían las primeras palabras. Claro, pero eso viene en el momento del desarrollo buconasal, que eso Sí. Fisiológicamente hay un gran cambio entre el erectus y el neandertal, porque el neandertal ya parte de una base que está derecho, pero sí el neandertal ya tiene si hubiésemos un neandertal ahora, ya es más parecido a una persona, guardando la distancia de su forma de nariz, de boca, de tal, Sí, pero en el momento en el que la transmisión oral se produce, ¿se podría fijar en el neandertal? ¿O eso ya es hilar muy fino? A ver, es hilar fino, pero por otro lado, tampoco hay otra forma de entender, más allá de la reproducción de una serie de accidentes interminables, porque claro, en la huella genética llega hasta donde llega, ¿no? Hoy cabe hasta donde cabe la transmisión de información genética. Evidentemente, saber encender un fuego ya es una cuestión que va más allá de tus genes, sino que tiene que haber un aprendizaje transmitido entre generaciones diferentes. En algún momento en el que el erectus desaparece y permanece o prevalece el neandertal y toda la serie de homos que van en medio, porque no hay que olvidar que estamos hablando de que en esta escala de millones de años hay muchísimas especies del género Homo que están ahí en medio, que bueno, que quizás por razones de simplificar y de hacer que esto sea lo más sencillo posible para nuestra audiencia, lo simplificamos de esta manera, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que en ese proceso hay una transmisión oral que va de generaciones de erectus, generaciones de neandertales y de las generaciones intermedias que hay de las especies que van evolucionando a partir de la anterior. Claro, porque se va mezclando, aunque sea una genética diferente, pero en algunos grupos étnicos se podría, a lo mejor eso, pues, mezclar. Claro, se tiene constancia de que entre el sapiens y el neandertal hubo cruces y que hay en nuestro ADN restos, huellas del neandertal, ¿no? Claro, es mucho más fácil que permanezcan esos genes que el genes remotos del Homo habilis o casi de los primeros Homos, que evidentemente han sido sustituidos por otros genes con información
más adaptativa evolutivamente, ¿no? Bueno, todavía no es muy complicado encontrarse algún neandertal por ahí, o por lo menos su comportamiento. O sea, claro, ¿no? Que recuerda un poco a esto. Y de esa transmisión visual de información, de si tú unas ramas secas friccionas y poco a poco se va produciendo una combustión, un efecto calor, ¿no? De esa transmisión visual a esa transmisión oral con protosílabas, podríamos decir, ¿no? Porque claro, esto luego se refleja en el alfabeto, ¿no? Si pensamos en escritura, la primera escritura, por decirlo así, pueden ser las pinturas de las paredes. Eso, una pintura mural en Altamira, en Lascaux, en cualquier yacimiento, cualquier cueva que nos podamos imaginar, que nos pueda venir un poco a la cabeza, que te representan escenas de caza, representan animales, representan abstracciones también, ¿no? Porque hay una serie también de signos que todavía no tenemos claro qué significan. Podemos encontrar incluso imágenes que nos remitan a un juego, a una comunidad. Sabemos que no es lo mismo una parte de una cueva que se pueda ver con luz natural esa pintura a otra distinta a la que tú accedas con una antorcha y el efecto de la antorcha te produzca casi como una primera película en el que claro. el fuego va haciendo que el relieve tenga una serie de formas más amplificadas, ¿no? Allá encontraríamos el siguiente paso de la transmisión, que es fijarlo al menos en un soporte, ¿no? Dejando una huella, como una antesala de lo que va a ser el desarrollo de la escritura, que empieza con dibujos. El proceso de convertir un signo a una letra, la letra A, es el proceso más complejo y abstracto que existe de convertir un sonido en una representación gráfica. Este proceso paralelo de transmisión o de fijación de información es un poco el telón de fondo de cómo se transmite y cómo se educa a las diferentes generaciones en la transmisión de esos conocimientos, ¿no? En el que introducimos el control del fuego. Porque este control del fuego no solo va para todas estas cuestiones ambientales que hemos mencionado para la cocina, sino también para mejorar el desarrollo de herramientas. Las primeras cerámicas que te dan utensilios para comer, el paso de tener una pieza de carne calentada en una hoguera a tus manos y que en lugar de manos tengas un plato o tengas una vasija o tengas un recipiente cerámico que te permita depositar casi como primeras cajas o primeras despensas. Pensar también en eso, desde utensilios para almacenar a utensilios para cocinar, ¿no? El pan. El pan, que ahora es el alimento central de cualquier mesa, de cualquier familia, antes del desarrollo de la agricultura, como quizá tercera revolución humana a escala universal. Antes se tiene constancia de semillas de trigo calentadas de alguna manera, ¿no? Porque se encuentran tostadas, restos de ceniza, de los primeros intentos de hacer algo parecido a lo que hoy consideraríamos un pan, ¿no? Sí, claro. Y que eso, sin el fuego, es impensable. Pero de ese resto es que, por ejemplo, el paso de decir, me encuentro el fuego y lo cautivo, lo alimento, lo mantengo aquí, ¿no? Eso puede ser un paso. Luego lo siguiente es decir, hostia, se me ha apagado, ¿ahora qué hago? Claro. ¿Cómo hago cómo llega a nuestra comprensión si hay algún resto arqueológico? Sí. Digo que si hay algún... Es decir, pues lo mismo pegando aquí con piedras y lo mismo luego, pues friccionando un útil, un palo puedo producir también. ¿Cómo hay algún rastro en el que digas tú, pues mira, pues aquí tenían las piedras en esta época, ¿no? Pues aparecieron luego palos quemados, porque la madera cuando se piroliza puede durar muchísimo más años, es menos atacado, ¿no? ¿Hay algún rastro en el que se sepa o se pueda datar más o menos el uso de piedras o el uso de palo de fricción? Sí, en todos estos yacimientos, ¿no? Que se puede buscar su información, sobre todo porque son
para la prensa eso es muy vistoso, ¿no? Cuando aparece un yacimiento en Etiopía, cuando aparece en algún lugar remoto de China, en algún lugar remoto de Canadá o de Chile, ¿no? Sobre todo pensando que el ser humano, conforme va pudiendo, se va extendiendo por todo el mundo, ¿no? Y cuando va superando esas fronteras terrestres y marítimas. El hecho de que en los primeros enterramientos aparezca una serie de herramientas, percutores, lo que hoy entenderíamos que son cuchillos, lanzas, prendedores, nos hace la idea de que, bueno, en el final del proceso ha habido un desarrollo de herramientas que te permiten encender o alimentar o mantener una hoguera. El proceso inicial, que es más difuso todavía, porque es difícil de interpretar o de conjeturar que a partir de un resto vegetal podamos hacer la inferencia, ¿no?, de que previamente hubo ahí palos que se utilizaron para generar ese fuego o piedras, pero sí es verdad, o sí podemos decir con cierta seguridad, que en el momento en el que tú observas que si un rayo impacta contra una rama o que si un fuego ya generado se extiende a otra rama, prende, tú ya estableces que hay una relación entre la madera y el fuego. El siguiente paso es intentar provocar tú ese mismo fenómeno, ¿no? Un paso muy difícil de datar. Estamos hablando de que en algún momento, hace 800.000 años, se logró desarrollar y prender, quizá un poco antes, solo que al final, como decía un poco esta frase de la película de Blade Runner, se pierde como lágrimas en la lluvia. En encontrar un palo y golpeando con otro produzca una llama, bueno, es como el primer paso, ¿no? Es decir, vale, tú ya has visto que este fuego se produce en un bosque en determinadas estaciones, de esta determinada manera, vamos a intentar imitarlo. Sabes que golpeando, el primer resultado es que o parte la rama o te parte la muñeca, si ha golpeado mal. Yo me imagino, estoy recordando cuando yo era pequeño y donde yo vivía había pues una calle asfaltada que estaba ya medio rota, ¿no? Y yo recuerdo que en las noches de verano esas piedras tú las tirabas al asfalto y saltaban chispas, ¿no? Era Claro. curioso. A lo mejor el hombre de antaño, yo qué sé, estaba aburrido, tirarle piedras al canchal. Y a lo mejor vete tú a saber, por algo tan accidental como eso, o ver un desprendimiento y ver que había pequeñas luminarias en ese momento. Quizá. O con volcanes, o con una erupción volcánica en la que tú ves que de repente la tierra, las piedras se agrietan y brotan llamaradas, aunque sea con un efecto más líquido. Sabes que ahí hay una serie de factores en la naturaleza, ¿no? Que tú no sabes que por ahí van los tiros. Tú tienes esa intuición, ¿no? Y que a partir de la experimentación y la curiosidad, sobre todo la curiosidad, realmente lo que ha motivado el desarrollo de grandes invenciones y de las innovaciones es probar si junto esto con esto, ¿qué pasa? Sin yo preguntar mucho y sin yo saber tampoco tanto, ¿no? Y probar, como tú dices, ¿no? A una piedra que golpea a otra y produce chispas, y si esa chispa salta a un lugar seco, se produce una llama, y tú ya tienes una intuición de que quizás si hago eso, o si intento hacerlo quizás con menos retardo entre los efectos, sino que directamente golpeo las piedras, con cuidado de no partirme un dedo. Sí, porque en esa época tener una lesión de ese tipo puede significar la muerte. Claro, hay una antropóloga que se llama, creo que se le atribuye a Margaret Mead, que decía que para ella el primer signo de civilización era un hueso soldado. Sin entrar en el cómo, que es la parte más complicada de la película, pero sí el efecto de tú encontrarte un resto, ¿no? Un resto de un grupo de homínidos, sapiens o de tales o de lo que fuera, ¿no? Y tú ves que un hueso ha tenido una intervención que no es natural, que no es casual, sino que haya habido otro miembro del grupo que se ha preocupado por intentar entablillar, intentar las primeras trepanaciones, el curar enfermedades abriendo pequeños orificios en el cráneo. Es verdad que muy finos no éramos,
No, la sutileza no se llevaba mucho. Las preparaciones craneales son de los primeros indicios que existen de una medicina inicial, de intentar aliviar presión arterial, presión craneal, aliviar un dolor abriendo la cabeza, dejando que se escape ese exceso, sobre todo porque la medicina tradicional hasta el desarrollo científico del siglo XVI, digamos que era muy dialéctica en el sentido de que funcionaba por entender que tenía que haber un equilibrio en el cuerpo, ¿no? Y cuando había un exceso había que dejar salir presión, y cuando había un defecto o ausencia de, había que rellenarlo de alguna manera, ¿no? O había que vaciarlo de ese exceso de males, ¿no? Sobre todo porque a partir de la similitud del fuego como una herramienta y un componente más de nuestra vida, ya entendemos que la naturaleza es una parte más constituyente de la misma, ¿no? De hecho, siempre se habla de los 4 elementos, ¿no? Del tierra, agua, aire y fuego. De entender que estas 4 cuestiones que nos han ido acompañando en nuestra vida son parte constitutiva de la misma, ¿no? Y que el fuego tiene un papel que va más allá de su oxígeno en la naturaleza y de lo que podemos hacer con él, ¿no? De ese toque mágico de intentar responder así a ese misterio del porqué de esto, ¿no? Que es un poco como se iniciaba esta conferencia con la pregunta del el por qué hacemos las cosas o cómo llegamos a ellas. Claro. Te quería preguntar por el tema de la cocina. Sí. En los yacimientos, ¿hay algún momento diferenciado, más o menos, o más asociado a un tipo de homo, como la cocina, entendiendo como, bueno, pues zona de alimentación, zona de encuentro, zona de seguridad, lo que sería el núcleo de la cueva, de la vivienda? ¿Hay algún momento en el que dices, por aquí, a partir de más o menos de esta época, o asociado a este tipo de homo, hay cocina, o hay piedras que están quemadas, que están... Con los sapiens, con toda seguridad. Hay una diferenciación de establecimientos o de lugares dentro de un espacio, ¿no? De estos abrigos, ¿no? O a medida que va finalizando los efectos mandatorios de una glaciación, de lugares más abiertos, ¿no? Sobre todo ligado a la presencia de un río, de un bosque frondoso o de un lugar donde puedas tener como una variedad de recursos muy, muy amplia, ¿no? Y sobre todo con la domesticación de animales, que es un fenómeno del que tenemos más adelante. Pero sí es verdad que en el momento en el que tú tienes en un yacimiento restos de una hoguera, utensilios, cenizas con componentes de diversos cereales, restos vegetales, restos de animales, ¿no? De algún hueso animal o algo similar a ello. Y sabes que haya habido un espacio que se dedicaba a la cocina, ¿no? Con una serie de cuchillos o de pequeñas herramientas para cortar y separar piel de carne y de hueso, y de cocinar esa carne, ¿no? Para la comunidad, o ese fruto, o ese cereal, o lo que fuera que intentaron prender o quemar para ver si se masticaba mejor, o si sabía mejor, o si te hacía sentir mejor, te producía más placer. Porque digamos que es la escala, ¿no? Desde el propio placer de puedo hacerlo y lo hago porque me satisface, lo hago porque es mejor que lo anterior, ¿no? Es mejor comerse un filete cocinado o un filete al menos calentado en un fuego que comérmelo crudo. Quizá no lo es tanto con las bayas, pero sí con la carne o con otro tipo de materia prima, ¿no? O directamente para calentar piedras, ¿no? Que pueda servir para otros menesteres de esa comunidad en el desarrollo de las primeras industrias, el hacer pequeños fuegos que te permitan fundir un material, un poco de esta cultura del cobre, esta cultura posterior del bronce, esta cultura del hierro, donde el fuego ya pasa a tener un papel mucho más metódico, ¿no? De saber que ya no es solo cocinar, sino saber que si consigue fundir estos materiales, luego friarlos, luego tratarlos de alguna manera, primero con quizás mucha intuición, con mucho ensayo, mucho error, mucho descarte de esto sirve, esto no sirve, esto lo puedo utilizar, esto no. Con el Sapiens es seguro, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejamos de ser nosotros, no deja de ser nuestra historia más reciente, aunque sea difícil situarla con claridad. Con los neandertales sabemos que sí,
sabemos que tenían esa capacidad de generar una hoguera y un espacio para comer o alimentarse. Y con los anteriores ya puede ser un poco más difuso. Más difuso. Sí, Entiendo no. que para que tú veas en un yacimiento, los yacimientos principalmente son de grupos sedentarios. Sí. Porque pueden dejar claro, más constancia, ¿no? El nómada, en fin, sí, está allí un mes o 2 meses y se va. Grupos sedentarios o nomadismo estacional, ¿no? Porque en general tenemos la idea de que ser un nómada es deambular por el mundo. Y son cosas diferentes. Ser un nómada es seguir el paso de las estaciones y de las migraciones animales durante el espacio más o menos amplio, que puede ir desde, si pensamos en los tuareg, desde un extremo del norte de África a otro, o si hablamos de la parte más próxima de Oriente, Montes Tauro, Arabia, o si hablamos de las grandes estepas de Asia, de un extremo a otro de lo que sería Mongolia, Mongolia o quizá Polonia, hacia otro lado, ¿no? Pero sabiendo que es estacional, en tanto que tú lo que vas persiguiendo son animales, grandes mamíferos o aves que van migrando conforme las estaciones van cambiando, y también tú, porque quizás te hayas dado cuenta de que en un determinado momento del año haga más frío que en otro y no te interese tanto estar frío, sino estar en situaciones más templadas. Y es verdad que al principio sí se improvisaban campamentos que se iban abandonando, pero luego, antes de llegar a ese paso sedentario, se dejan campamentos estacionales. Digamos que podríamos hablar de una zona A, B, C y D para determinados momentos del año, en el que tú en enero estás en A, en abril aproximadamente puedes estar en B, para agosto puedes estar en C y para noviembre puedes haber llegado a D, ¿no? Para hacernos una idea. Y que ese nomadismo de estar desplazándote por un espacio geográfico más o menos amplio está ligado a una serie de zonas estacionales, que además sabes que lo tienes ahí colocado porque tienes la presencia de un río de un oasis cerca, porque hay presencia de este tipo de vallas o de cultivos silvestres que te viene bien. Sí, además tienes, con la poquita gente que había entonces, tienes la seguridad de que las cosas te las vas a encontrar más o menos como las has dejado. Claro. No es que haya venido otro, porque en esa época no hay comida, no va a haber nadie allí. O sea que prácticamente puedo dejar allí algunos utensilios para utilizarlos en esa época, porque son... Sí, o restos en el espacio que aunque pasen meses prolongados y lo tengas que un poco que reconstituir, pues tú más o menos sabes el proceso más organizado, ¿no? Luego, el proceso de sedentarizarte está ligado sobre todo a la presencia de un territorio que sea fértil en fauna, sea fértil en flora, sea con unas condiciones ambientales. Por eso las primeras grandes civilizaciones surgen en torno a ríos, ¿no? Mesopotamia en torno a la cuenca del Tigris y el Éufrates, que en algún momento en el desarrollo geológico hubo más ríos allí. Hablamos de 4 ríos en lugar de 2. En el Nilo, en el río Amarillo en China, ¿no? En las grandes fuentes constantes y estables de diferentes agua principalmente, fauna sobre tanto megafauna, que hablaríamos de elefantes, hablaremos de alces, hablaríamos en otro momento de mamut, hablaríamos en otro momento de grandes bisontes, y luego de fauna menor, ¿no? Pues ciervos, jabalíes y otros animales que se van acercando a ti por esa presencia cálida del fuego, esos restos de comida, que van dando lugar a los primeros animales que se van domesticando, ¿no? La oveja, el cerdo, que es un perro. El perro es un proceso paralelo, a medida de que hay un grupo aquí del que tú puedes un poco sustraer beneficios, y de que esa relación bilateral pasa de ser accidental a ser simbiótica. A ser producida, ¿no? A ser simbiótica, ¿no? Y ya hablamos del perro, hablamos de criar y domesticar todo tipo de animales, ¿no? Sabiendo que unos van a ser más propensos que otros, ¿no? A dejarse domesticar. Evidentemente, va a ser mucho más sencillo domesticar y criar ganado bovino que intentarlo con un zorro, que no tiene ningún interés en permanecer contigo más allá de lo estrictamente necesario por estar compitiendo por una presa o por ser uno el que persiga al otro, ¿no? Indistintamente.
o los gatos, que son quizás de los casos más complejos de domesticación, ¿no? Sobre todo viendo cómo es su carácter actualmente, nos podemos hacer una idea de cómo lo tuvieron que ser de estos felinos medianos en un momento pretérito, ¿no? Y a partir La verdad que la relación con el gato yo no la entiendo mucho, porque, bueno, le dices que te eche una mano para cazar y dice que tururú, que siempre. Más bien, está el gato por aquí y si hay gatos no hay ratones. Quizás fue más eso, más... Sí, más algo... me ha ligado esa idea de restos de comida, ¿no? De los que pueden aprovecharse y de tolerar la presencia de otro y acostumbrarte a ello, ¿no? Lo que primero es una aldea en un bosque, una aldea, un espacio de vida con hogueras, con lechos improvisados, a las primeras construcciones con barro, piedra bueno, como entendemos que fueron las primeras ciudades, ¿no? Çatalhöyük, en la zona de Mesopotamia, ¿no? Hace aproximadamente 10.000 años, construcciones de piedra permanentes, ligadas a un territorio bastante florido en recursos, y con fuego permanente. Era muy importante en las ciudades, o sea, se llegó a valorar hasta tal punto la utilidad y la necesidad de un fuego que se llegó a adorar, como antes de edificarlo y de personificarlo, como una suerte de animismo, ¿no? De un espíritu de la naturaleza, junto con el río, junto con las montañas, junto con algunos espíritus animales, ¿no? Es un paso previo a la religión, a coger determinados elementos de la naturaleza, por lo que significan para ti como grupo humano, y darles ese rol mágico, ¿no? De entender que... Gracias al fuego nos hemos defendido de este peligro. Claro, gracias al fuego. Un pensamiento mágico. Fuego. Como ahora podemos hablar de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, gracias a una transmisión oral, escrita, como pista de un jarrón roto, ¿no? Que me explicaba un profesor de historia al que le tengo en mucho aprecio, ¿no? De que al final la historia es como un jarrón roto que va reconstruyendo con muchas piezas, ¿no? Sobre todo si son muy recientes, pues tiene material fotográfico, material escrito, tiene una historia de vida, tiene un documento más o menos oficial, ¿no? Pero en esos tiempos remotos era mucho más difícil dejar un resto más allá de un enterramiento con una serie de herramientas y de poquitas cosas más. Se habla mucho de esta idea de tiempos de sueño, tiempos mágicos. De hecho, antes de preparar un poco esta entrevista, estuve repasando un artículo en La Razón de un divulgador que se llama Ignacio Crespo, que es muy recomendable, que hablaba el titular, ¿no? El incendio que extinguió a los canguros carnívoros en Australia. Pensando, ¿no? En los aborígenes que habitaron en la isla, sobre todo en los últimos 150 años, cuando llegó la colonización, llegó los primeros intercambios con esas comunidades, ¿no? De información. Ellos hablaban lo tengo por aquí apuntado, porque además el tiempo de sueño. Es muy bonito como tienen ellos, ¿no? De un espacio muy remoto en el tiempo, en el que Australia no es el desierto que soy. Claro. Australia, sobre todo la parte occidental y la parte del sur, la presencia árida es tremenda, ¿no? Un desierto muy grande el que tiene allí presencia, pero al igual que el Sáhara, hubo un momento en la escala geológica en el que esa zona fue un vergel muy florido, con una gran vegetación, grandes especies de mamíferos. Hablamos de animales en toneladas, ¿no? Y de que en algún momento, no se sabe muy bien cómo, quizá por una acción conjunta entre el cambio climático y la acción humana, ese vergel inicial pasó a ser el paisaje que es hoy, ¿no? Y sin echarnos la culpa enteramente a nosotros, porque eso no sería por un lado muy justo, pero tampoco tiene sentido, ¿no? Hablar de culpabilidad por una acción cuyas consecuencias no tienes capacidad de medir. Es decir, tú sabes que los aborígenes, ¿no? Practicaban la caza por quema de zonas, ¿no? De hábitat. Tú, digamos, que prendías una hoguera alrededor de una zona concreta donde pues, estaba determinada especie de mamífero, lo aislabas y era más sencillo para cazar, ¿no? Provocando grandes incendios. Pero tú no tienes forma de saber que eso a largo plazo va a ser irreversible. Porque estamos hablando de que el conocimiento científico que manejamos hoy es muy reciente en el tiempo. Todo lo anterior es muchísimo más intuitivo de lo que nos imaginamos, ¿no? Y por eso cuando se habla de no, el ser humano que hizo...
hay que medirlo con pinzas, ¿no? Y hay que entender que hay factores bióticos que van más allá de nosotros mismos, de nuestras capacidades de modificación del entorno, que son profundas y que ya son prácticamente, en muchos casos, casi irreversibles, ¿no? Sobre todo porque ahora hablamos del antropoceno a escala geológica, de una era en la historia de la Tierra donde hay una especie determinada, que es el ser humano, que tiene capacidad de modificar todo el conjunto del planeta, ¿no? Todo Lo ese que llamamos, entorno, claro. lo que Sí, llamamos bueno, sí. calentamiento global, lo que llamamos un cambio climático acelerado, porque los climas cambian con el paso del tiempo. Pero, Sí, lo que pasa es que una escala geológica, y ahora la escala de tiempo es mucho más perceptible por el ser humano. sí, claro, no es lo mismo que un clima cambie cada tras cientos de años que lo hagan 20 años por el efecto de la actividad humana, ¿no? A eso nos referimos con el cambio climático acelerado o el cambio climático por un factor antropológico, ¿no? O por el fondo del antropoceno. Y se sabe que Australia en algún momento fue, por ejemplo, por el polen, por los restos de polen que hay en una isla que es generalmente un desierto, ¿no? No tiene una explicación racional a priori de por qué. ¿Cómo hay En una polen zona aquí? que ¿De dónde ha hay venido? de dónde viene. No, no es probable que de, no sé, Sumatra hasta aquí venga volando y llegue tanta cantidad de polen, ¿no? Un polen, resto de cenizas, que se sabe que tiene que ver con estos incendios que se producen en estaciones secas y también con la acción cinegética humana, ¿no? Para la caza o para la horticultura, sobre todo sabiendo que explicaba este autor, ¿no? Ignacio Crespo, que la quema de juncos en la zona ribereñas te fertilizaba el suelo y era más eficiente para el cultivo. Claro, porque los minerales están más disponibles para las siguientes plantas. Bueno, además Claro, es una adaptación de muchísimas especies, pirofitas activas y pasivas. y eso por un lado es un factor positivo, una ventaja evolutiva y adaptativa que nos da el fuego, el no solo ser capaz de cocinar, sino ayudarnos en la caza para proveernos de alimentación, o en la agricultura cuando vamos sustituyendo la caza, que en realidad era más marginal y poco productiva de lo que nos pensamos, porque cazar un animal o una serie de animales sin que perdieras un compañero por el camino era bastante complicado. Y hablamos de que la provisión de alimentos, es verdad que las proteínas animales eran muy importantes para el desarrollo de la dieta y de la ingesta de calorías, ¿no? Y el desarrollo Hombre, fíjate si es importante, que creo que el 90% de nuestro cuerpo, hablo de oídas, 90-80% de lo que no es agua, o sea, del resto de componentes es básicamente proteína. claro, y Es súper necesaria. Y la biodisponibilidad cambia muchísimo. Bueno, todos nos acordamos de esa película de Rocky que se bebe un vaso con 4 o 5 huevos, claras de huevos crudas. Eso tal como lo comes lo excretas porque no es biodisponible. Sin embargo, cocinado, entonces es cuando sí es disponible. o sin ir más lejos, ¿por qué en el norte de Europa son más altos que los del sur? ¿Por qué? Una de las explicaciones, o uno de los factores que influyeron en esa diferencia anatómica, ¿no? Fisiológica, es que durante muchos años la dieta en el norte fue más rica que en el sur, ligado a su desarrollo económico, a su desarrollo tecnológico, ¿no? El tener, sobre todo, hablamos de un tipo de la Edad Media, un tipo muy reciente, el tener disponible más proteínas cárnicas, más carne, más variedad de dieta que en el sur, que era fundamentalmente, bueno, la trilogía mediterránea, ¿no? El pan, el aceite, el vino, ¿no? Sí, más cereales y Más más cereales, frutas. más carbohidratos también. El hecho de esa desfase entre las dos dietas hizo que en el desarrollo de las generaciones del norte, pues las siguientes fueran, si nos podemos permitir un poco la palabra, más vigorexicas que en el sur. Que evidentemente, ahora en un momento de globalización en el que vivimos, eso está casi prácticamente corregido, ¿no? Pero todavía se encuentran restos diferenciadores entre grupos humanos, ¿no? Ligados a etnias, ligados a naciones históricas, donde la diferencia en la dieta, en la disponibilidad de una serie
de nutrientes diferentes, produce unas diferencias que hasta hace nada pues eran casi inexplicables, ¿no? De entender por qué los surcos son tan altos. Claro, ese es el fenotipo. Esa es la Claro. interpretación de la genética por el entorno. Sí, de la epigenética también, ¿no? Sobre todo pensando que en el norte la demografía es mucho más reducida que en el sur, ¿no? Si comparamos con países como Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, hay menor número de población en su territorio que si comparamos todo el Mediterráneo, que va en España, Italia, Grecia, podríamos incluir parte de Francia, incluso parte de Alemania, ¿no? Sobre Claro, todo, es que en el Mediterráneo somos más de salir y más de relacionarnos con la gente, ¿no? Somos muy de bares. y aquí durante muchos cientos y miles de años hubo una actividad tremenda, ¿no? Entre, bueno, los fenicios, romanos, luego después musulmanes o árabes, luego después los reinos cristianos, luego después las primeras naciones. Es decir, aquí hubo una actividad muy bullente comparada un poco con zonas que, por otro lado, son más anecúmenes para nosotros, ¿no? Son menos habitables, menos disponibles. Es mucho más fácil vivir en España o en Francia por su diversidad geográfica que vivir en la península escandinava. Claro, no, es que esa gente, o sea, la carne o el pescado ahumado y guardado. ¿Y qué, papa, qué hay de comer? Tocino, y, tocino de foca y filetes de En la densidad reno. de población de España, que está ligada a nuestro modelo productivo, a nuestro desarrollo histórico, se centra en el litoral y en los centros, ¿no? Madrid y Barcelona, sabiendo que hubo un tiempo en el que estaba mucho más repartida por toda la península, sobre todo por cómo ha ido cambiando el modelo productivo de una serie de industrializaciones fallidas y de un imperio decadente a grandes rasgos, de grandes saltos de canguro por el tiempo, al modelo de sol y playa que seguimos padeciendo hoy, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Claro. Sin embargo, en Noruega, por ejemplo, la densidad de población, que ha sido de una manera mucho más estable, ha sido en el litoral del país, ¿no? Y siempre han permanecido ahí, cerca de la costa, cerca de zonas donde sabes que va a ser más fácil conseguir recursos. Y bueno, y también durante su desarrollo histórico, porque donde fletaban los barcos para hacer incursiones por Inglaterra, Francia, por A el robar, Mediterráneo. los vikingos, venga. Pues que aquí no hay nada, vámonos a robar. Vamos a buscar, a pedir prestado forzosamente, ¿no? Sí, es que los vikingos, aprovechando, estuvieron hasta en Sevilla. Hasta Sí, Sevilla llegaron. y Y tú casi hasta dices, Nápoles también. ¿pero qué hacéis aquí? Pues a ver qué tenéis por aquí que os sobre. Y en toda esta historia, junto con el desarrollo de las primeras herramientas, ¿no? Con una visión de fondo muy lejana, como dicen los aborígenes australianos, decían, este tiempo de sueño, el fuego también fue un factor casi determinante en nuestro desarrollo, ¿no? Sin el control y el dominio del fuego más allá de su génesis, es imposible pensar casi cualquier cosa de la que disponemos en la actualidad, ¿no? Sin dominar la combustión para producir energía, para calentarnos. Muy importante eso, como, sobre todo porque durante muchísimo tiempo, en las áreas más frías del planeta, en el norte o en los extremos del sur, el ser humano tuvo que hacer frente a largos inviernos sin mayor disponibilidad de un poco de calentarse con la piel de una especie cazada, ¿no? Sobre todo Claro, que, tus propios recursos orgánicos para poder mantenerte. claro, y sin embargo el fuego ya te permite vivir un Confort. poco mejor, más cómodamente, sabiendo que no tienes que estar aguantando esas temperaturas de menos 10, 15, 20 grados bajo cero o directamente, sin ponernos tan extremistas, 5 grados, que ya va fresquito, ¿no? Y aquí Dormir solo al ver, raso con 5 grados, hostia. aquí solo ver el termómetro a 7 grados y ya empiezas a pensar, hostia, pues aquí un buen abrigo. Entonces nuestra relación con el fuego desde un principio accidental, luego ya un poquito más controlado, alimentación, defensa, construcción, devoción, adoración sobre el fuego. El tema constructivo daría para un vídeo aparte, porque Claro, el momento para, en el que el barro, imagino que sería igual, ensayo-error, accidental, decir, oye, sí. pues el barro este se ha quedado duro. Ah, pues a lo O mejor es que... estoy cociendo en esta superficie
y me fijo no solo en lo que estoy cociendo, sino también lo que se produce a mi alrededor, ¿no? Cómo cambia el suelo en el momento en el que he producido esta combustión, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hablamos de barro y adobe primero, hablamos después de los metales, del encontrarte en la naturaleza, entre los minerales, esas piedras raras que si... Sí, pero tú para poder producir a lo mejor hierro necesitas alcanzar temperaturas de 1100, Sí, 1200, 1300 grados. Con leña de encina, yo poca creo que leche. te quedas en los 600, 700 grados. Ya tienes que tirar de carbón mineral para alcanzar Claro. esa temperatura. Y eso que sabemos ahora en la escala del tiempo, un proceso largo, muy extendido, ¿no? Muy difuso, muy ligado al ensayo y el error, al aprendizaje, en el que va llegando poco a poco a esas conclusiones. Sabes que si resulta que te has encontrado con una gente que vienen con unos pinchos muy largos y afilados que cortan por todas partes y tú solo tienes tu palo con tu piedra. Y dices, yo también quiero eso que corta por todas partes y no el mío que solo corta por el extremo. Claro. Y además, mi lanza y la suya, resulta que la suya, por la parte por donde la sujeta, duele más que la mía. Yo también quiero eso, ¿no? Yo también quiero poder protegerme con esas herramientas, si no se la puedo robar o si no se la puedo intercambiar por pescado o por otras cosas, porque también es muy importante el intercambio. Es decir, El comercio, claro. no todo fue un aprendizaje violento. No todo va a ser matarnos, ¿no? Claro, también hay un poco de interés mutuo, ¿no? De tú tienes estas herramientas, yo no las tengo, yo tengo esto que es muy valioso, tengo estas ostras, por ejemplo, tengo este material que tú no tienes, que a lo mejor puede ser interesante para ti tenerlo, para mí no, o porque quizá para mí eso tiene mucho valor y tú piensas que ese valor es real. Un poco lo que pasaba cuando en América los españoles y los mexicas intercambiaban plumas, espejos, cuentas, pues por chocolate, por granos, por fruta, ¿no? Lo que para algunos no tenía valor, para otros era muy valioso porque o bien podía tener un significado mágico o podía desarrollar un uso que no sospecharan en ese momento, ¿no? Claro, los españoles le decían, no, es que aquí tenemos una enfermedad muy mala, muy mala, muy mala que se cura con oro. Decía. Madre mía. Las vueltas que hemos dado y las que nos quedan por dar. Esa es Claro. otro tema. Ahora nos encontramos en una situación en la que el fuego, yo lo veo en mi casa, más allá de una vela, no se utiliza el fuego. Bueno, el fuego sí que nos ha venido súper bien. Quizá todo se ha acelerado y el ejemplo puede ser que hubo una gran aceleración cuando empezamos a controlar el fuego y la segunda grandísima aceleración sería cuando empezamos a utilizar la electricidad. O sea, ahora mismo tú y yo podríamos hablar alrededor de un fuego hace 2 millones de años y ahora lo estamos haciendo gracias a la electricidad. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que autores como Harari, que es el que yo venía a recomendar para el Homo público, Deus. Homo Sí. Deus, Sapiens, el último que, bueno, 21 quizá lecciones para el siglo XXI. el XXI, un poco intentan responder, ¿no? Qué tío más inquietante. Yo cuando he leído algún libro suyo o lo he escuchado por audiolibro, a mí me abre la carne. Y Yo sin no embargo... sé dónde vamos. Oh, se ha cortado. Perdón, porque ha entrado una llamada por mi teléfono. Sí, a mí me pasa Pero antes también. sí, que te entra una llamada y te corta, ¿no? Lo siguiente es hacer mucho más efectiva y productiva nuestra transmisión de energía y de información, ¿no? Un poco lo que he hablado con unos amigos hace un tiempo, ¿no? Con amigos ingenieros, que ellos decían, claro, tú ahora el problema que tienes con las renovables, que eres capaz de producir mucha energía limpia, que es verdad que depende de una energía que no es limpia en su mantenimiento, ¿no? Que todavía está un poco ligada al uso del petróleo, en el que el fuego también es un amigo, un agente que ha tenido mucho que ver en el desarrollo de lo que llamaban la brea o llamaban este líquido negro, que ya en tiempos de los romanos se conocía un poco, pero no se sabía muy bien qué uso podía tener. Sin embargo, ya en el siglo XIX ya sí se, quizá por el desarrollo previo de la ciencia y de la técnica, se fue valorando sus posibilidades calóricas y energéticas, ¿no? Pero ya el siguiente paso es, utilizando y dependiendo mayoritariamente de una energía que es limpia,
que la transmisión de esta sea mucho más rápida y efectiva, ¿no? Un poco esta idea pensando en Tesla, de en lugar de que haya como un punto, 2 puntos aquí, como 2 torres y un cable en medio que sea el que transmita, sino que la transmisión sea lo más instantánea posible, ¿no? Buscar siempre eh, siempre buscando la eficiencia, siempre buscando en tener el máximo rendimiento El posible, ahorro energético, sí. la producción y la concentración y luego la distribución, ¿no? Con el mínimo coste posible, tener el mayor resultado alcanzable, ¿no? Un poco lo que en un origen tuvo que ser el petróleo, cuando había grandes yacimientos de petróleo, grandes pozos que parecía que eso no se iba a acabar nunca, ¿no? Y cuando se aprendió a quemarlo, a trabajarlo, y cuando se empezó a entender que había muchísimas aplicaciones, muchísimas innovaciones a partir de ese recurso. Un poco lo que en una comparación casi anacrónica podríamos pensar que es el fuego, ¿no? El fuego que en tu primer encuentro te sirvió para ahuyentar a ese oso, todavía hoy, su efecto de la combustión te sirve para asegurarte que una familia no pase hambre en ningún momento del año, ¿no? Que pueda cocinar, que aunque sea a través de la electricidad, porque al final lo que nos interesa del fuego es la generación de calor. Y si sustituyes el fuego, que es más volátil, por la electricidad, que ligado a una serie de aparatos que está más controlada, sigue generando calor a un coste diferente, quizá más reducido, quizá más asumible, y por otro lado más seguro, ¿no? Porque el siguiente paso, una vez que tú aprendes a controlar un determinado, una determinada tecnología, un determinado bien, un determinado recurso, es que este sea lo más seguro posible. Por eso durante este periodo de veneración se procuraba que la llama no se apagase nunca, porque que una llama se apagase y que no tuviese forma de reproducirla significaba volver a la oscuridad. Y Claro. otra cosa no, pero el ser humano es un desarrollo histórico, pese a todas las revoluciones, todos los cambios, todos los choques entre culturas, civilizaciones, sean romanos, sean godos, sean burgueses, sean señores feudales, sea lo que sean, lo que nos podamos imaginar, lo que nunca quiere es volver atrás. Claro. Volver a tiempo. Por eso, en la práctica, este verso romántico de que decía cualquier tiempo pasado fue mejor, solo a corto plazo. Porque a largo plazo a nadie, por mucho que romanticemos castillos y batallas, le interesa volver a una época en la que a los 30 años podías estar muerto con mucha facilidad por cualquier cuestión, o a otro tiempo remoto en lo que la oscuridad significaba peligro, en todo su sentido, en el que no podías dormir tranquilo en ningún lado sin tener la garantía de que el día siguiente no fuese alimento para cualquier tipo de animal, ¿no? Sí, hombre, cualquier pasado fue mejor. Yo en enero estaba mejor que ahora. Claro, en enero, hombre, yo qué sé. En el corto plazo, sí. El invierno pasado estaba mejor que este verano, sobre todo si comparamos lo que ha habido en medio, ¿no? En el 39 en España tuvieron que pensar que en el 35 estaba mucho mejor que después, ¿no? O en el 47 y en el 31 en Alemania, pensando en un corto plazo dentro de una escala mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo porque esa afirmación de que cualquier tiempo pasado fue mejor está ligado a un trauma reciente. Si no hay un trauma reciente que te genere ese malestar o ese dolor colectivo, no hay noción de que el tiempo pretérito previo a ese trauma fuera necesariamente mejor que el posterior, ¿no? Claro. Entonces, atendiendo a toda la historia que tenemos, aunque esto ha sido un tropezón lo que hemos tenido con la COVID, pero teniendo esa perspectiva de que conociendo el pasado adivinarás el futuro, desde un punto antropológico, desde un punto de vista antropológico, se entiende que en los próximos 50 años vamos a evolucionar, sí o sí. Sí, siempre hay cambio. Siempre hay cambio, pero los procesos de cambio producen reminiscencias y permanencias, ¿no? El libro, dentro de un proceso de cambio muy amplio, es una reminiscencia de un periodo de cuánto estamos hablando, cientos de años. Hace 5 siglos la imprenta y esa producción ha sistematizado de los mismos. Hace 1000 años los incunables o las copias manuscritas. Ha habido
en medio de cambio en la producción y distribución del mismo. Los hacemos más grandes, más pequeños, más colores, menos colores, más grande la letra, más chica. Pero sin embargo, dentro de ese proceso de cambio general, solo con un Sigue siendo ejemplo, el libro, sigue siendo... tiene esa permanencia de fondo, ¿no? Sigue teniendo esa función en la sociedad, ¿no? Sobre todo porque en términos antropológicos podemos medirlo en funciones, posición en la estructura, significado, más o menos son como los grandes lugares comunes que hay dentro de la interpretación antropológica, ¿no? Si cumple una función social o no lo cumple, si está en un lugar determinado de su estructura o no lo está, o están los márgenes, si su significado produce un gran sentido para la mayoría o solo para algunos grupos. Va un poco por ahí esa interpretación, ¿no? Y en 50 años, evidentemente que todo va a cambiar, sobre todo porque en 50 años probablemente el petróleo sea un recuerdo, incluso menos. El ruido de las ciudades puede que también lo sea, porque quizás no somos conscientes de hasta qué punto cambiar toda la flota de vehículos es como producir un salto en el tiempo, ¿no? Porque antes del desarrollo del automóvil de motor de explosión, el ruido de las ciudades estaba ligado a las voces humanas y al trasiego. Eso que muchas veces cuando estamos en un balcón, en un patio, en una terraza, escuchamos un murmullo de fondo, de voces, que no es inteligible. O sea, no eres capaz de distinguir palabras ahí, sino es solo ruido que produce el ser humano como especie, ¿no? Es decir, lo que sería un poco en la naturaleza el pío pío de los pájaros. El gorgojeo de los pájaros, sí. Vamos un poco a cambiar, pero a la vez volviendo un poco a ese tiempo en el que en la ciudad durante un periodo muy prolongado lo que hay es silencio, o un silencio o un ruido mucho más mitigado. Pensemos, por ejemplo, lo que puede significar el dejar de escuchar los rugidos de los motores del tráfico por un ruido más sordo del coche eléctrico, ¿no? Y O de la bicicleta, yo soy más de bicicleta. Sí, hombre, bicicleta eléctrica. El futuro para mí es la bicicleta eléctrica. Pues transporte público mucho mejor que transporte privado, ¿no? Sobre todo para la sostenibilidad del planeta, que es una cosa sí, hay fuentes energéticas como el gas natural comprimido, el gas natural, el metano, que es renovable además. Tirar un poquito más por ahí. ¿Crees, y es algo que a mucha de la gente que nos está escuchando, y si ha llegado ya a este punto de la entrevista, ya 1 hora y cuarto casi, desde luego le tiene que gustar, ¿crees que lo que comentabas de ese movimiento demográfico hacia costas puede revertirse en el caso de la península, en el caso general? La costa se busca por comodidad y porque cuanta más gente haya, pues más servicios también hay, más acumulación de servicios. Yo soy uno de ellos. También, es decir, si vamos a la costa no es necesariamente porque sea más cómodo que el interior, sino porque toda la actividad humana se ha aglutinado ahí. Si logramos que nuestra actividad como sociedad se distribuya por todo el territorio, el efecto se puede revertir. Es decir, ya hubo un tiempo en el que la costa estaba ligada fundamentalmente al intercambio marítimo, ¿no? A los puertos defensivos, al transporte de mercancías o de personas, o de envío de navíos de batalla, lo que fuera, ¿no? Pero sí hubo un tiempo en el que el interior del territorio, ligado a la agricultura, ligado a la explotación minera, ligado a la pesca o al empleo de ríos o de otro tipo de fuentes de agua, en el que había muchísima más actividad en el interior de los países, ¿no? Y eso puede ser un escenario al que volvamos. De hecho, yo creo que es deseable que en lugar de concentrar a toda la población en puntos muy concretos y definidos, esta esté distribuida lo más homogéneamente posible por el territorio. De hecho, China es la intención que tiene. China tiene a toda su población aglutinada en el litoral del país y lo que pretende es producir toda la infraestructura necesaria y viable para empujar a millones de habitantes hacia adentro. Sí, están con trenes y con carreteras. Claro, quieren facilitar mucho ese desplazamiento puntual, pero favoreciendo la recolonización del interior. Claro. Solo hay que ver cómo ha evolucionado la red de alta velocidad en China. Eso es algo que a nosotros nos interesaría muchísimo, porque el problema de la migración que estamos viviendo desde los años 60 del pueblo a la ciudad y sobre todo a ciudades costeras está haciendo que tengamos problemas como nunca antes hemos tenido, ya que no vivimos en el interior
que aunque vivamos en el interior, tampoco utilizamos la energía, no utilizamos la leña de alrededor, en el caso de incendios forestales, en el caso del paisaje forestal y de esa carga constante a la que se está viendo sometida, pues, bueno, a la que estamos favoreciendo esa carga. Cada año hay más vegetación y cada vez pues, más envejecida, y cuando arde toda de golpe. Sí que a lo mejor podríamos intentar hacer algo un poquito más a los chinos, ¿no? Favorecer o facilitar más ese tren de alta velocidad que, aprovechando que somos los dos extremeños, vamos a reírnos un rato, porque sí. Si tardas 7 horas en un Badajoz Madrid y en coche tardas 3 horas y media, pues 7 horas. 7 horas siendo benévolo. Siendo generoso. Si no son 10. Que yo me acuerdo hace por lo menos 15 años, recuerdo que fui quizá pues de Mérida a Montijo. Yo soy de Montijo. Y yo recuerdo que nos tuvimos que bajar el tren, yo no sé dónde carajo paró, que yo me tuve que bajar en Ñandén. Y habíamos llegado a la estación, y tan largo no era el tren. Yo no sé quién nos llevaba, pero vamos, que nos tuvimos que bajar allí, por las piedras, por las vías, de aquella manera. Ojalá, a ver si va cuajando la idea y que mucha gente, su trabajo, quizás yo creo que esto del COVID lo que nos va a facilitar es el trabajo vía internet. Entonces, una buena conexión, una buena comunicación, tanto física como virtual, en el interior del país, podría revitalizar. Que además, es que, sobre todo, es más positivo, barato, ¿no? en un pueblo. Y hay que pensar dos cosas. Las epidemias no son coyunturales. Es decir, las grandes pandemias, si pensamos fríamente, cada siglo hemos tenido una. En nuestro gran toque ha sido el COVID. Hace uno fue la mal llamada gripe española. Hace 2 fue la tuberculosis. Hace 3 fue un tipo de gripe. Hace 4 fue la peste. Hace 5 fue la tal. Y podíamos ir retrocediendo en el tiempo durante casi cada siglo. Hemos tenido un encontronazo porque forma parte de la naturaleza y del proceso de la cadena un poco alimenticia, ¿no? Y de relación entre especies, en el que un virus, una bacteria o un microorganismo va a desarrollar el potencial suficiente para poder depredarnos, ¿no? Por utilizarlo en ese término. Y entendiendo que no es una anomalía, por mucho que haya avanzado la medicina, aunque cada vez sabemos más. De hecho, en comparación con otras epidemias previas, estamos desarrollando, también porque nos interesa, en un tiempo muchísimo más reducido, información para protegernos de esta, ¿no? Del COVID, en términos de tratamiento, en términos de cuidados, en términos de casi cura, en términos casi de vacunación. Yo recuerdo cuando todo esto empezó, se hablaba de un proceso de desarrollo de una vacuna que iba a tardar años. Y ahora lo hemos acelerado poniendo todos los esfuerzos de la sociedad en ese proceso a una cuestión de meses, sean 15, sean 20, sean 30, ¿no? Pero que es un escenario muy diferente que si hablamos de 5, 10, 8 años, y entendiendo que no es una cuestión de coyuntura, sino que seguimos siendo parte de la naturaleza, por mucho que nos hayamos distanciado culturalmente, o por mucho que hayamos desarrollado condiciones de posibilidad para tener una especie de gran estructura paralela que hemos llamado civilización, formamos parte de la misma. Se nota ya que llevamos de una hora hablando que la garganta empieza un poco a resentirse, pero formamos parte de la misma en tanto que todo lo que nos proveemos proviene de la naturaleza y acaba volviendo a ella de alguna manera, ¿no? Cuando se erosionan las grandes pirámides, ¿no? Pensando en una escala muy prolongada de tiempo, de miles de años, de millones, todo lo que hemos construido en algún momento se va a desvanecer. Porque no hay forma de que el mantenimiento o el cuidado, esta preocupación inicial de mantener la llama viva porque si se apaga estamos perdidos, porque al final la realidad es que al final la llama se apagó. En algún momento la llama se apagó y Satalhöyük pasaba de ser la primera ciudad con vida de más de miles de personas a ser un recuerdo de la historia. Y eso a nosotros también nos va a pasar. En algún momento, en la escala geológica, a escala del universo, nosotros en tanto nuestro modelo de relación con el presente, vamos a ser un recuerdo en el futuro. Seremos el yacimiento de las profesiones del mañana, quizá con más acierto que la del presente, para averiguar y entender cómo vivíamos. Quizá gracias a un poco al desarrollo de Internet y de las comunicaciones, sea mucho más fácil de cómo es nuestro trabajo ahora, ¿no? En el pasado. Es decir, con todo este almacenamiento en nube, quizás sea mucho más sencillo para arqueólogos digitales
y antropólogo de Internet de dentro de 100 años puede recuperar esta conversación y ver que en un territorio muy amplio, al igual que harán ellos, casi con toda seguridad, dos personas podían hablar a más de cientos de kilómetros como si estuviesen la una al lado de la otra. Y de compartir información, divulgar sobre una idea o Sí, varias. claro. Y decir, fíjate, y se pensaban estos que era algo adelantado, y fíjate lo atrasado que estaba. Nosotros que Claro. no hace falta ya ni hablar porque estamos interconectados mentalmente. Y sobre todo oye, porque adelantado y atrasado son dos conceptos que van ligados a tu necesidad, ¿no? Es decir, si tú tienes una tecnología que te resuelve una necesidad y a medida que la desarrollas te la resuelve mejor, vas a decir, hostia, pues esto está muy adelantado comparado con hace 100 años. Pero sin embargo, en términos de atraso o no atraso, si no cumple una función social definida, no se me ocurre ahora un poco... Sí, yo sé qué quiero decir. Por ejemplo, ahora tenemos un problema en que la gente mayor está sola en casa. Eso antes por no ejemplo, ocurría. sí, claro. O sin ir más lejos, en el estudio de la prehistoria se sabe, se tiene constancia de que los homínidos tenían capacidad de producir mejores herramientas de las que hacían, pero no necesariamente las hacían. Es decir, tú, porque puedas hacer una herramienta mejor que la anterior, si la anterior te está resolviendo tu necesidad, ¿para qué vas a emplear la otra que es más costosa o que has tardado muchísimo más en hacerla? Es un poco la idea de, si yo puedo ir al trabajo andando, ¿para qué voy a gastar 15 años en construirme un coche? Que construir Exactamente. un coche es muchísimo más eficiente en términos tecnológicos o en términos productivos que mis piernas. Hombre, seguramente sí, ¿no? Un coche te permite cubrir desplazamientos y envío de información entendida como todo lo que producimos como seres humanos, ¿no? Mucho más eficiente que como lo hace una sola persona. Pero a una escala mucho más reducida de comunidad no lo necesito. Tendemos más a la comunidad. Hay un tipo que me gusta escuchar mucho que se llama Santiago Niño Becerra Sí. y habla mucho de que el futuro económico en el que ya nos estamos viendo es más esa economía de cercanía, ese producto de cercanía y esa transmisión de servicios en una corta distancia. Es volver, ¿no? Como ondas en el tiempo. Había un escritor británico conservador que me gusta mucho, Chesterton. Otros también, pero este en cuestión hablaba mucho de las telurocracias y de las talasocracias, que eran como dos formas de diferenciar las grandes comunidades humanas como las civilizaciones, ¿no? Que tú podías distinguir entre los pueblos del mar y los pueblos de la tierra, como dos grupos antagónicos o contrapuestos, mejor dicho, que en realidad perfectamente podríamos entender que lo que un día fue un pueblo telurocrático, en otro momento lo pasó a ser talasocrático y viceversa. Es decir, lo que un día fueron grandes esteparios de Europa, al otro fueron emigrantes que cruzaron el Atlántico a América y se convirtieron en pueblo del mar, podríamos decirlo así, ¿no? Y viceversa. Y de la misma forma que hubo un día en el que estábamos apegados al Mediterráneo, que estábamos constantemente de acá para allá, cruzando las orillas, llevando alforjas, llevando oro, llevando cualquier tipo de material, pieles, tejidos, armas, personas, lo que se nos ocurra, esclavos en otro tiempo, en otro distinto y tampoco muy lejano, en el Imperio Romano, se podía convertir en una gran civilización de calzadas por tierra y de comunicación por mar solo cuando fue estrictamente necesario. Si las calzadas y la marcha a caballo, a carromato o a pie eran más eficientes para tu estructura, ¿no? De la misma forma que Claro. ahora estamos en una suerte de globalización casi talosocrática, ¿no? Que estamos constantemente desplazándonos. Tenemos que ir de acá para allá constantemente, ¿no? Sobre todo en términos de lo que son las élites, los que dirigen la sociedad. Están Madrid, Bruselas, Nueva York, Ginebra, diastas y además en términos de desplazamiento mucho más eficientes, ¿no? En cuestión de pocas horas. En lo que para nosotros es ir de Badajoz a Madrid, que se nos va la mitad del día, eso puede ser un avión con escala en Dubái para ir a Japón, para resolver negocios. Fíjate, claro. Y en términos de una sociedad del conocimiento, de un esquema de producción, quizás sea, para la escala general, más eficiente de toda esa transmisión de recursos e información en grandes urbes o grandes capitales, que es como una especie de talasocracia aérea, ¿no? Estar constantemente en aeropuertos, en grandes estaciones de tren, pensando Chamartín
O sea, y no nuestra modesta estación de Badajoz, que le tengo mucho aprecio porque sobre todo en los años más recientes he cogido mucho el tren cuando se ha podido y cuando se podía era bastante agradable, ¿no? Poder viajar en el tren más cómodo, más pausado. A mí me encanta el tren. Lo que pasa que, claro, que, en fin, o sea, lo pones en una balanza al final. Un Huelva-Badajoz son 14 horas. Claro, sobre todo porque... Y en coche son 3 horas. Ligado a un ritmo de vida. ¿Qué? Pensando, por ejemplo, en la meseta, hay autores que hablan un poco de disfrutar de la lentitud del tiempo. Es verdad que un viaje de 10 horas entre Manchester y el pueblo más cercano que lo cubras en una, para quien quiere emplear ese viaje para ir descansando, ir escribiendo, ir disfrutando de la contemplación de un paisaje que te rememore a una historia que tú quieras producir. De la compañía que lleve, mismamente. Producir un efecto de sentido en tu comunidad. En esta vertiente antropológica de la producción y distribución de la energía. Porque al fin y al cabo lo que el fuego nos enseña es que lo que no dejamos de hacer es producir, distribuir y consumir energía. Sea a través del fuego, sea a través de la electricidad, sea a través de la fisión nuclear, sea a través de lo que sea, ¿no? Más seguro, más eficiente. Pero en términos culturales, lo que estamos haciendo es consumir, producir, distribuir, transformar y luego contar, ¿no? Y luego convertirlo en una historia para que aprendan tanto su parte positiva, su parte negativa, su sentido. Y en ese sentido, no tiene por qué plantearse que en un futuro tengamos que vivir necesariamente con más prisa de lo que vivimos en el presente, ¿no? Quizá dentro de 50 años, cuando eche la vista atrás, digan, esta gente, qué prisa tenía todo el día, ¿no? Siempre corriendo de un lado para otro, siempre llegando tarde. Vaya gestión del tiempo y desorganización. O quizá lo vean de otra manera. Quizá como la ciencia ficción nos intenta adelantar un poco, al igual que Julio Verne decía en el 19 pensando en viajes imposibles, que hoy son quizá lo más natural del mundo, pensando en un poco en ciencia ficción del espacio. Si ya estamos casi sorprendidos o un poco aturdidos por lo que supone estar constantemente desplazándote por todo el planeta, imaginémonos lo que eso podría suponer a escala de un sistema solar, de un sistema, ¿no? De estar de planeta en planeta a correr como Futurama, ¿no? De una empresa de mensajería que lo que se dedica es a mandar información desde el planeta Tierra a otros planetas de la galaxia, supongo, ¿no? En términos de estilo de vida, es una locura. Si ya el solo hecho de pensar... Es una locura, pero también es una adaptación al entorno en el que te encuentres. Claro. Es que es como las películas decían, no, estos son tantos días de camino. ¿Dónde está tal sitio? Pues 3 días de camino, 3 noches, 2 lunas de camino. Es que la unidad de medida también va acorde con el medio de locomoción que utilices. Sí. ¿Crees que entonces volveremos al interior? Yo creo que más que creo, deberíamos. Y debe ser algo que nos debemos plantearnos, no solo en términos de despoblación o en términos de envejecimiento, sino también en términos de modelo productivo y de necesidades que se pueden cubrir en el interior, que es un poco lo que se suele decir, ¿no? En el monte hay trabajo. Es cuestión de convertir todo el trabajo que hay en la naturaleza, en el cuidado y en el sostenimiento del medio, en lo que ahora denominamos empleo, que no es más que una relación laboral entre diferentes agentes sociales, sea empresas, sea corporaciones, sea agrupaciones de trabajadores, sea lo que nos queramos imaginar en un modelo determinado. Pero sobre todo la vuelta al interior es deseable y se debe buscar, pues no solo por una cuestión de comodidad o de que sea más barato, sino de vivir mejor o de simplemente vivir. Sí, no, pero a nivel productivo, tú ten en cuenta que tú puedes tener un equipo de trabajo o unas máquinas que trabajan y producen un tipo de producto en China y están automatizadas. Claro. ¿Qué necesitan? Un lugar y electricidad. Esas mismas máquinas puedes traerlas aquí y van a producir igual. Teniendo una electricidad al mismo precio y a lo mejor el terreno incluso más barato, te ahorras el transporte por barco desde China hasta aquí. Joder, si lo vas a consumir aquí, lo puedes pedir por AliExpress, pero igualmente la misma plataforma pero te lo envían de Madrid, de Salamanca, de algún pueblo en mitad de las Urdes mismo, y va a tardar menos, porque lo hace por carretera.
O sea, yo entiendo, debemos, pero yo creo que además el principal cambio va a ir ahí, que cualquiera de nosotros, el que pueda también, puede tener una estación productora de, bueno, pues el bien o servicio un servicio más, sería más bien un bien, algo material, pero sí yo espero también que haya un resurgimiento, porque si no, los grandes incendios nos van a comer. Claro. Bueno, nos están comiendo. Ya lo hemos visto el año pasado, que estaban allí en Inglaterra diciendo, pero esto qué es lo que es. Allí los bomberos urbanos diciendo, o sea, yo el fuego lo ataco en una habitación, no en un campo. Claro. Y veías allí el campo ardiendo. Y Claro. yo, ¿qué hacemos si no tenemos ni vehículos para esto? Y Australia, Australia ya, vamos. Es un poco la historia que se repite, ¿no? Desde los tiempos de sueño de los aborígenes a los tiempos postindustriales actuales. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque al fin y al cabo, una fábrica ahora no se hace en el medio de una ciudad, ¿no? Como quizá en otro tiempo, pensando claro, las ciudades crecían alrededor de... Claro, crecían alrededor de su fuente principal de energía en términos de rendimiento de humanidad, ¿no? No solo de energía en una cuestión de alimentación económico o de iluminar o calentar, sino en términos de casi físicos, ¿no? De producir y transmitir esa energía a través de la naturaleza. Que en un momento... Mira, se me acaba de ocurrir, perdona que te corte, sí, que somos muy de ponernos alrededor. Nos ponemos alrededor del fuego en un principio, nos pusimos alrededor de las iglesias, de las ermitas, todo esto. Luego nos pusimos alrededor de las fábricas. ¿Y ahora nos volveremos a poner alrededor del fuego? ¿O alrededor de la iglesia en el pueblo? O sea, podría ser. Tenemos que estar rodeando algo. Claro. Estamos, aunque sea sin movernos mucho, orbitando, ¿no? Como un poco funciona el universo, que está constantemente dando vueltas no en círculos, pero bueno, podríamos utilizar la metáfora de que está siempre hay algo alrededor de otra cosa. Al menos en cuanto a que una forma de disfrutar de nuestro tiempo libre son las casas rurales, y en invierno no hay nada mejor de que una casa rural con una buena chimenea, es una forma de entender que hay un proceso ahí paulatino, lento, afortunadamente, porque si fuese acelerado, entraríamos un poco otra vez en esta dinámica de problemas que hemos analizado previamente, ¿no? De explotar o sobreexplotar un entorno determinado. Pero bueno, juntarnos en familia o en comunidad o en amigos, en una casa en el campo, que hoy es alquilada, pero mañana puede ser comprada. Mañana puede ser que decidas que en lugar de comprarte un piso en la avenida más céntrica de tu ciudad, decidas invertir y comprarte una casa en un pueblo en Segovia o en la provincia de Cáceres. Con huerto. Sueño. Sobre todo porque, bueno, esto, sobre todo en el debate político, produce como mucho chascarrillo, ¿no? Hablar de los huertos urbanos, como es un poco risorio. Pero es que no somos conscientes de hasta qué punto, sobre todo en procesos de cambio social y de cambio de régimen, sobre todo cuando coincide con malas cosechas, tener una buena cantidad de huertas suburbanas que abastece de alimentación. Es que en los momentos más críticos, el hecho de que haya pueblos en los que determinadas familias tengan huertas bien en el propio pueblo o alrededor del pueblo y puedan abastecer a casi todas las familias del pueblo de hortalizas y vegetales, es que estamos hablando de supervivencia al fin y al cabo. Y estamos hablando de que algo que quizá en términos políticos y urbanos nos produzca un poco de rubor, de humor, decir, pues mira, el vecino se ha hecho un huerto, como qué típico, ¿no? De nuestro tiempo. Al final es una cuestión, para empezar, que no es tan típica de nuestro tiempo. Porque los huertos llevan existiendo desde que el ser humano, junto con ese concepto de fuego, aprendió a cultivar. Y aprendió a que en lugar de estar esperando a que la valla estuviera disponible porque la vaca no se la ha comido, o el bisonte, o el ciervo, lo que fuese, o a encontrarla, empezamos a cultivar. A cultivar y a generarla. Es algo que ha estado ahí un poco también, como tú dices, alrededor de ese fuego, ¿no? El fuego en el centro del hogar. De hecho, en casi todas las religiones politeístas había una diosa del hogar que coincidía con ser la diosa del fuego, la protectora del fuego. Siempre había un fuego que era el centro de algo. En un templo o en la llama olímpica, en las competiciones deportivas. Como he dicho al principio, ¿no? La antorcha en un sistema de mensajería rudimentario, un fuego o una fuente de calor. Al fin y al cabo es un poco lo que necesitamos. Lo que necesitamos, lo que buscamos. Los móviles, los ordenadores, que son nuestra principal herramienta de trabajo, a su manera, pues la batería
Nos da luz. Cierto calor y cierta luz, ¿no? Y no dejamos de estar un poco alrededor de ello. Quizá en un tiempo futuro, en el que a medida que nuestra tecnología se va desarrollando y vamos cubriendo mayores necesidades de manera más eficiente, en paralelo, en el estilo de vida, vayamos adaptándonos no solo a un modo más sostenible, sino también más placentero en términos de comunidad. Porque si puedes tener una chimenea con leña o con pellet, bueno, quizás no tenga que ser siempre en la chimenea, puedas tener también un radiador o algo también eficiente en términos energéticos, pero si está ahí y en términos longevos tiene un buen rendimiento y es sostenible para el cuidado del planeta, que es un reto a nivel global, pues bienvenido sea. Pues ¿sabes cómo se va a llamar este vídeo? ¿Cómo se va a llamar? Fuego, energía, confort. Una visión desde la antropología. Me gusta, me gusta. Me parece que resume un poquito todo lo que nos resume. Si al final se me están poniendo hasta los pelos de punta. Joder, es que el fuego... Yo no sé esta profesión de incendios forestales cómo está tan poco desarrollada con lo importante que es. Pero bueno, como tantas otras cosas quizás. Sí, la antropología, al fin y al cabo, tampoco es muy popular. ¿Hay dónde la ves? Hacemos demasiado caso al momento y lo que va a pasar dentro de 5 minutos, pero no nos da por mirar para atrás, no, es cierto, el ser humano es un estúpido por naturaleza. Bueno, quizás en sociedad, a título individual somos muy inteligentes, pero nos aborregamos cuando nos juntamos unos cuantos. A lo mejor soy un poquito ácido en mis palabras, pero... También es un poco el proceso paralelo al dejarse llevar a la inercia de la comunidad, ¿no? Sobre todo cuando hay varios que lideran o varios que encabezan. La presión del grupo. Sí. Pero bueno, pero la antropología también está para eso, ¿no? Para entender cómo los grupos humanos no solo se han relacionado con el medio, que para mí es un tema apasionante, sino también cómo se relacionan en el propio grupo, ¿no? Sobre todo pensando que siguen existiendo sociedades que mal llamamos tribus, que siguen teniendo un esquema muchísimo más horizontal de vida, donde hay roles definidos en su comunidad para la alimentación, para la producción de bienes de consumo o otro tipo de bienes de ocio o ritual, y que están las tareas muy definidas, muy repartidas entre toda la comunidad, y digamos que hay un sistema mucho más equilibrado, ¿no? Hay un líder que es un referente social, pero que no es permanente, o que está ligado a una familia, o que está ligado a un prestigio que se puede transmitir, que un día puede ser uno, al año siguiente puede ser otra familia. Y es un esquema que quizás tiene que ver más con esa inteligencia social que tú demandabas hace un momento, ¿no? Y que tanta falta nos hace, sobre todo ahora que hay como tantos retos a la vez y que hay que tener mucha inventiva, mucha creatividad para afrontarlo. Sí, espero que tomemos la decisión de trabajar en equipo, que es lo que siempre nos ha funcionado, trabajar en grupo. O sea, como decía el dueño de Carlos Barrabés, el dueño de Barrabés, dice, si viene un marciano y nos ve desde lejos, dice, esta gente trabaja en sociedad, trabaja en conjunto, son organismos organizados. Mejor o peor, pero más eficientes o menos, pero somos organizados de alguna forma. No somos entes libres, aunque digamos que somos libres y tenemos libertad, no estamos todos más o menos. Aunque sigue existiendo por la literatura este espíritu del aventurero, del héroe, del viajero, del individuo que se enfrenta al mundo, en realidad, en términos paleolíticos, la caza de cualquier mamífero, el individuo no funciona como ahora quien se va con una escopeta al monte a cazar una perdiz. O sea, o ibas en grupo muy bien planificado o aquello acababa en desastre, como casi siempre ocurría, por otra parte. Sí, cualquier animal es más fuerte y más rápido que tú. Prácticamente cualquiera. Claro. Y está preparado para matar. Más que... Pues, Luis Alberto, vamos a dejar aquí a 1 minuto y 40 minutos. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas, ¿no? Sí. Pero me gustaría, dentro de un tiempo, todos estos vídeos los estoy creando y yo creo que dentro de un tiempo quiero repetir con muchos de vosotros porque cambian, las cosas cambian, nos vamos adaptando y yo creo que para la gente que vea estos vídeos, las personas que echen ese ratito con nosotros, que les gustará ver cómo va evolucionando el tema y desde la parte de la antropología yo creo que estamos en unos momentos apasionantes. El cambio va por prácticamente por meses. En un año
un año, fíjate, 2020. 2020 está siendo un antes y un después para todos. Quizá hemos llegado a ese punto de la curva de evolución social, en la que ahora pues, vamos a volver un poquito a nuestro pasado. Ha tenido que ser un virus, pero bueno, no es el primero en nuestra vida como humanos. Pues Luis Alberto, espero que te hayas sentido cómodo. Muchísimas gracias por tu tiempo y volveremos a vernos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.